¿Cómo están, amigos? Hoy los invito a acompañarme en esta aventura creando la mejor pizza del mundo. Y empezamos preparando la levadura, pesándola. Más o menos son entre 40 y 50 gramos de levadura para 1 kilo de harina. Le agrego una cucharada de azúcar, un poco de agua templada y revolvemos hasta que se forme la pasta. También hay que agregarle un poco de harina, tal vez 1 o 2 cucharadas de harina. Mientras el fermento descansa unos 15 minutos, vamos preparando la harina que vamos a utilizar. Es 1 kilo, repito, preparamos el hueco, le echamos un poco de aceite, voy a ir dejando las medidas en la pantalla y al mismo tiempo le vamos agregando sal, 4 cucharadas de sal al borde para que no toque el fermento de la levadura. Y ahora sí agregamos la levadura y vamos agregando agua y mezclando toda la harina con el fermento. Hace algunos años yo tenía un emprendimiento que vendía pizzas frisadas. Pizzas con la salsa, con la mozzarella, morrón, aceituna, todo frisado listo para hornear. Le damos unos 15 minutos de amasado intenso y luego, cuando la masa está blandita y firme, dejamos descansar en un bowl con harina. La tapamos y la ponemos en un lugar tibio. Yo la pongo cerca de la hornalla a fuego mínimo. Mientras la masa descansa y leuda, vamos preparando la salsa. Primero voy a cortar la cebolla picada bien fina. Y luego la caramelizo en aceite al mínimo, más o menos unos de 10 a 15 minutos. Luego le agregamos el puré de tomate y condimentamos a gusto. Yo le pongo todo a ojo, sal, pimienta y otros condimentos que ahora no me acuerdo porque lo hago todo a ojo sin seguir una receta. Pero voy a dejar todo anotado en pantalla. Ahora sí, una vez leudada la masa, vamos a separar los bollos. Normalmente en 1 kilo de harina salen 4 bollos para 4 pizzas. A mí me gusta que la pizza sea bien alta, así que voy a usar 3 bollos. Voy estirando los bollos con las manos un poco mojadas en aceite y luego lo dejo en la bandeja para que siga leudando un poco más, al menos unos 10 minutos más, leudando y levantando la masa en la bandeja encima del horno caliente. Las últimas veces que había hecho masa para pizza no me habían salido tan bien, entonces por eso quería documentar este proceso, confiando en que me iba a salir bien para compartirlo con todos ustedes y compartirles mis secretos milenarios de pizza. Secretos heredados por mi bisabuelo italiano Paolo Materazzi, alias Totti. Ahora le vamos agregando la salsa encima de la masa, que ya ha descansado unos minutos encima del horno y ya se ha levantado bastante. Y ya tenemos la pizza preparada y lista para comer y llenarnos la panza.